estamos con el doctor Ramón Echeverría, conocido médico esmeraldeño. Un interesante tema hoy van a tratar. Atención a nuestros seguidores, a quienes están conectados en estos momentos en las páginas y Noticias al Instante y las redes aliadas. Precisamente un tema muy pero muy importante: el dolor de la espalda, el dolor de la ciática, como usted lo quiera entender. Ese tema va a ser analizado por el doctor, así que en sus comentarios también pueden preguntar alguna situación referente a este tema. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Sí, el tema que trataremos hoy día es la lumbalgia, que muchas personas le dicen la ciática, la lumbocertalgia, el dolor de espalda, o muchas veces se confunde y dicen me duelen los riñones. Ese es un tema que lo abordaremos el día de hoy desde la perspectiva de la medicina general, sobre todo para ilustrar y educar a nuestra gente de qué tiene que hacer, cuándo debe ir el especialista, porque el médico general da los primeros tratamientos, y cuando no hay mejoría tiene que ir al especialista, que es el traumatólogo o ortopedista. Entonces la lumbalgia es el dolor localizado en la parte inferior y baja de la espalda, en la zona lumbar, justamente por eso se llama lumbalgia. Recordemos que la columna vertebral está formada por 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, y de ahí vienen 5 lumbares, justamente de la mitad de la espalda hacia abajo. Luego se conecta con el sacro y con el coxis. Entonces estas vértebras lumbares, que son 5, más el sacro, constituyen lo que muchas veces se llama la lumbociatalgia o lumbosacrociatalgia, que es lo que se presenta comúnmente y es el dolor famoso de la espalda, que se presenta a cualquier edad, en cualquier sexo, no hay distinción de sexo, y que tiene que, en muchas ocasiones, el 80% de estos dolores son inespecíficos, es decir, no hay causa exacta ni aparente, y el 20% solamente tiene causas de enfermedades que producen problemas, ¿no es cierto? Entonces vamos a conocer un poquito de estas causas. Las primeras, pues podemos decir que son las alteraciones de la columna, ¿no? Alteración de la columna, como por ejemplo la escoliosis, es decir, la curvatura, cuando en muchas ocasiones por diferentes posiciones, porque nosotros a lo mejor realizamos ejercicio, actividades de alzar cosas pesadas sin las debidas precauciones, sin la forma como debe de ser, por ejemplo las personas que trabajan en oficios que demandan elevar pesos y que no usan una faja, no usan la forma adecuada, se produce una desviación de la columna que se llama escoliosis, se hace como una S, ¿no es cierto? Y entonces eso es una causa, ¿no? Aprovechando acá, pues también diremos que en nuestros niños también hay un problema de columna, justamente porque los niños van a la escuela con unas mochilas muy pesadas, llenas de libros, y eso hace que produzca problemas en la espalda. Por eso es que se ha indicado que la mochila no debe tener un peso mayor del 10 al 15% del peso del niño. Si excede ese peso va a producir problemas en la columna. O en su defecto, esa mochila debería tener, pues, para arrastrarla, y no por la parte posterior, sino llevarla hacia adelante como un coche. Ese será lo ideal para que nuestros niños no vayan a tener problemas de esto que se llama lumbalgia, que en los niños también se presenta y que puede producir desviaciones de su columna y dar lugar a problemas muy serios cuando van desarrollando. Ahora, hay otros problemas también, pues, como por ejemplo, ya hablamos de aquellas personas que exceden el peso, cargan peso exagerado o están en unas posiciones anómalas durante el trabajo, muchas horas, que dan lugar a las contracturas musculares. Estas contracturas musculares pueden provocar estos dolores de espalda o llamadas lumbalgia. También algunos problemas degenerativos, como por ejemplo las personas cuando llegan a los 40, 50 años, aparece un problema que se llama hernia discal. Es decir, que entre una vértebra y otra hay un problema de herniación que da lugar a que el nervio que va saliendo por esas vértebras se comprima y dé grandes dolores, y generalmente estas hernias discales terminan en el quirófano. Esa es otra causa, pero de las causas que son pues ya conocidas, ¿no? Otras son, por ejemplo, la osteoporosis en las personas mayores, que pueden producirse fracturas incluso hasta en reposo o con leves movimientos. Y también pues las fracturas que se producen por los traumatismos automovilísticos o cualquier tipo de traumatismo que pueda impactar en la columna vertebral. También hay pues las infecciosas, como por ejemplo cuando de pronto se mete por alguna causa una bacteria como el estafilococo, estreptococo, o hace muchos años, ahora ya no es frecuente, pero se veía la tuberculosis ósea, es decir, el bacilo de la tuberculosis iba a los huesos y uno de los sitios predilectos justamente era la columna. Esto producía pues la tuberculosis, también lesiones en la columna, ¿no? También podemos hablar del cáncer, de los tumores. Estos tumores pueden ser primarios de la columna, pueden ser metastásicos. En muchas ocasiones nos damos cuenta de algún problema de cáncer o de tumor justamente porque la metástasis nos da problemas.
porque empezamos a tener dolores en la columna y al hacer un examen físico, a ir al especialista a hacer una radiografía o una resonancia magnética, vamos a encontrar un tumor. Y muchas veces ese tumor no es originario de ahí, sino metástasis de otro órgano. Metástasis de pronto de un cáncer de mama, de un cáncer de próstata, de un cáncer de vejiga, de un cáncer de estómago, es decir, de otro sitio que da metástasis y se va a la columna. Muchas veces, muy complicado, doctor, en la columna. Por supuesto, es muy complicado. O sea, ya tener metástasis, eso ya indica mucha gravedad. Entonces, como decía, pues en ocasiones el tumor no es primario de ahí, sino que es secundario a un cáncer de otro órgano, y muchas ocasiones el primer síntoma justamente es el dolor en la columna. Cuando ya se observa o va al especialista, encuentra el tumor en la columna, rastrea a otro órgano y encuentra que es secundario a otro órgano que a lo mejor está silencioso y todavía no ha dado sintomatología. Entonces, por ello es que hay que tener mucha precaución cuando tenemos un dolor de espalda, una lesión en la columna lumbar, lumbocercalia, que a pesar del tratamiento realizado por el médico no mejora. Hay que ponerse pues muy atentos porque puede tratarse de otro problema. Doctor, ahí ese tema, ¿cómo hacer un seguimiento? ¿Cómo yo ya me he tratado, me duele mucho la espalda, incluso mucho antibiótico, la ciática, después me dicen una cosa, otra cosa? ¿Cómo llegar al punto entonces? Bueno, aquí ya necesita el especialista, el traumatólogo, el ortopedista. Aquí se necesita exámenes especiales. En primer lugar es el examen físico, donde se va a observar desviaciones de la columna, tumoraciones que se puedan palpar, contracturas musculares, y pues si una vez realizado todo el tratamiento necesario, que es con antiinflamatorios, con relajantes musculares, con analgésicos, hasta con fisioterapista, y si no mejora, pues amerita ya exámenes especiales como una tomografía o una resonancia magnética nuclear, porque puede haber, lo que decíamos en antes, una hernia del disco que está produciendo el problema, y eso hasta que no se solucione quirúrgicamente no va a mejorar. O puede haber otras las patologías que indicábamos, no puede haber una tumoración, puede haber una lesión de las vértebras. Hay muchas ocasiones en que el sobrepeso, por ejemplo, es bastante frecuente. El sobrepeso hace que el exceso de peso de nuestro cuerpo comprima las vértebras entre sí, y entre una vértebra y otra hay salida de nervios, y ese nervio está pinchado, está prensado, y ese nervio está ahí irritado permanentemente. Así es el tratamiento, mejor unos días. Y eso ocasiona el dolor. Por supuesto. Entonces ese paciente tiene que hacer un tratamiento de bajar de peso, de hacer una serie de recomendaciones que las va a realizar el especialista o traumatólogo. Entonces necesita la persona que tiene un dolor lumbar o lumbociático, tiene que ir al especialista. Ahora, ¿por qué decimos lumbocercalia? Es cuando esa inflamación de la columna, de las vértebras, da lugar a que ese nervio también se inflame y sigue todo el trayecto. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que no solo duele la espalda, duele la zona glútea, duele la pierna al que está el nervio irradiando, y a veces incluso puede ser hasta bilateral cuando está tocando las dos raíces nerviosas. Doctor, acá hay una pregunta, dice, ¿verdad que las hernias salen por mucha fuerza, exceso de fuerza? Por supuesto, algo se había referido. Por supuesto, la herniación de las vértebras en la columna se puede producir por levantar pesos exagerados sin las precauciones necesarias, y pues generalmente las personas que levantan cosas pesadas en su trabajo usan una faja especial para evitar pues justamente que se peguen las vértebras y vayan a lesionar la columna. Entonces, el levantar cosas pesadas, el adoptar posiciones malas durante mucho tiempo, las personas que son oficinistas, que tienen un trabajo de estar sentados, esas personas pueden dar lugar a la presencia de una hernia. Por ejemplo, los choferes que permanecen siempre sentados y que tienen que movilizar pues los pies para embragar, acelerar, esos son pacientes que van a sufrir estos problemas, y que cuando se hace crónico podría dar lugar a la presencia de una hernia de disco. Ya, en el caso de los choferes, ¿no? Exacto, los choferes también tienen una alta incidencia en presentar problemas lumbares o lumbocercales por su posición adoptada, de estar sentado muchas horas, de usar las piernas solamente para embragar, acelerar. Todo este movimiento hace que esa columna se afecte y pueda lesionarse. Hablamos también de los traumatismos. Cuando hay traumatismos, de pronto hubo una fractura, una vértebra que no fue muy leve y no nos dimos cuenta y se consolidó allí. Todas esas malformaciones, todos estos problemas pueden traer a lesiones posteriores, incluso una de ellas es la hernia de disco. ¿Se puede prevenir una de ellas? Por supuesto, se puede prevenir en primer lugar pues adoptando todas estas medidas de higiene postural. En segundo lugar, pues tratando de caminar. O sea, es muy recomendado a las personas que sufren de una lumbocercalia no encamarse, no quedarse acostados, sino empezar a caminar, a hacer actividad, porque esto da lugar a que eso llegue a la cronicidad. O mejora unos días y después una semana está otra vez el problema, y entonces esto se hace crónico y vienen los problemas. Hay formas de prevenirlo, y una de ellas justamente no levantar cosas pesadas cuando exceden la capacidad de nuestro cuerpo. Si lo hacen permanentemente tampoco puede realizárselo. Hay que ver la forma, la postura, como se puede realizar o levantar un peso, así como también pues cuando tenemos los traumatismos, tenemos un impacto, puede ser de tránsito, puede ser haciendo algún deporte,
entonces eso necesita un tratamiento especial del médico. Gracias a todos los que se conectan. Otra inquietud dice, la esposa está embarazada, tiene una hernia, ¿qué hacer? Bueno, cuando está embarazada, pues ahí hay un problema, ahí no hay cómo operar, ahí no hay cómo usar muchos medicamentos. Allí pues yo le aconsejaría que vaya al traumatólogo, vaya al ortopedista. Ahora, ¿por qué se agrava allí? Porque esa paciente embarazada va a aumentar el abdomen, va a aumentar su volumen, gana peso y hace que un poquito esas vértebras empiecen a comprimirse. Entonces aquí funcionaría muchísimo la fisioterapia. Es decir, el traumatólogo la va a derivar a un fisioterapista donde le va a hacer una serie de procedimientos que tienen que ver con algún tipo de ejercicio, que tienen que ver con el uso de compresas, con el uso de onda corta, con el uso de ultrasonido, es decir, una serie de medios físicos de tal manera pues que no vayan a interferir en la formación del embrión o del ser que tiene en su interior. ¿El estrés, dice, se puede producir también este tipo de dolores? Claro, el estrés produce muchísimas cosas y también pues puede producir estos problemas, ¿no? Puede agravarlos. De pronto una persona que tiene condiciones normales a lo mejor pasa leve, pero una persona que está estresada, que tiene muchos problemas, estos dolores se pueden hacer más agudos, más fuertes, y causa de eso es que nosotros hemos visto mucha gente que viene estresada, que su problema está en la parte psicológica y solo con complejo B mejoran. Cuando el complejo B en muchas ocasiones ayuda en algo, pero no es un gran antiinflamatorio, como sí lo son los AINES, los antiinflamatorios no esteroidales que se usan acá. Entonces sí hemos visto, sí se da de que el estrés pueda agravar los cuadros de personas que ya tienen un problema como la lumboesciatal. Ya, en el caso del nervio ciático. Cuando se lesiona el nervio ciático, pues aquí necesitamos primero saber por qué se lesionó. En muchas ocasiones por posiciones anómalas, por el traumatismo, por levantar pesos que no está acostumbrado a la persona. Y cuando este ciático está inflamado y no cede a pesar de tomar todas las medidas posturales, de higiene física, de caminar, de ir al fisioterapista, cuando no mejora esa ciatal, es decir, esa lesión, ese dolor que siente irradiado que toca el glúteo, va a la pierna y muchas veces también hay parestesia, es decir, hormigueo, sensaciones de anestesia, de que no se siente bien en esos sectores, no hay buena sensación al dolor. Eso puede tratarse que arriba hay una compresión, que puede ser una compresión medular por el exceso de peso, porque las vértebras están pesadas, llaman los gringos pink nerve, es el nervio prensado, y que está inflamándolo, puede haber una hernia de disco tranquilamente. Entonces, esos pacientes que no se esa ciatalgia, porque es muy frecuente, a pesar de que ya toma las medidas necesarias de tratamiento y de posiciones, hay que buscar al especialista porque hay que hacer una tomografía o una resonancia para ver qué está pasando en esa columna. Lo recomendable es la resonancia magnética. Lo recomendable dependerá de lo que pide el traumatólogo. Generalmente lo más fino que tenemos en columna es una resonancia magnética nuclear, donde veremos todo, vemos las vértebras, los cartílagos, los músculos, incluso la inervación, cómo está y qué está ocurriendo. Es el examen específico para detectar cualquier patología de columna. Tengo muchos años con este dolor, dice, ¿eso se me ha hecho crónico? ¿Es muy grave la situación? Por eso hablábamos antes que la cronicidad da lugar a problemas muy serios, porque a lo mejor esta persona fue pues a la farmacia o se automedicó, o de pronto fue al médico, fue por una sola vez y no regresó más. Entonces estos pacientes que tienen un problema crónico, en primer lugar hay que ver si cumplieron el tratamiento. El uso de antiinflamatorio debe ser por lo menos por 14 días, no antes, y debe ser acompañado con medios físicos. Generalmente indicamos que cuando el dolor es agudo, es decir, en los primeros días el hielo, el frío va bien. Cuando el dolor es crónico, ahí necesitamos calor. Allá no es el frío, sino las compresas calientes o la bolsa de agua caliente en el sitio afectado, o visitar un fisioterapista, que nos va a ayudar muchísimo para relajar el músculo, para desinflamar los nervios, a más del tratamiento medicamentoso. Entonces, cuando se hace crónico, hay que ver primero si se cumplió con el tratamiento. Si se cumplió, entonces ahí hay que visitar al especialista, al traumatólogo, para que haga más exámenes complementarios y lleguemos al problema y al diagnóstico. ¿Qué pasa con las personas de la tercera edad, dice? Bueno, las personas de la tercera edad generalmente sus vértebras empiezan a ser frágiles. Generalmente las mujeres por cambios hormonales sufren de osteoporosis, y esto da lugar a que esas vértebras frágiles se fracturen fácilmente, se produzcan lesiones fácilmente, y por ello es que es bastante frecuente en la edad adulta, en la edad mayor, donde se provocan más lesiones. Incluso hay fracturas hasta con el mínimo movimiento. No necesariamente es un impacto fuerte, sino con movimientos pequeños. Una persona mayor, una persona que tiene esas vértebras con osteoporosis, pueden fracturarse. Muchos dicen que con el paso del tiempo los huesos se ponen muy duros, pero otros es lo contrario, totalmente frágil.
Por supuesto, bastante frágiles, por ello es que se indica en ciertas personas, sobre todo en las mujeres, el uso de los estrógenos, es decir, las hormonas, para compensar aquello que ya no tiene, ya no produce su organismo, y el uso del calcio. Importante el calcio, el consumo de leche, los suplementos de calcio, para poder fortalecer un poco esos huesos. ¿También se puede generar por la falta del colágeno? Bueno, ¿los dolores? No. El colágeno es un líquido, una sustancia que está en todas las articulaciones, que ayuda a lubricar, que ayuda al movimiento, pero generalmente en nuestra alimentación, si tenemos una buena alimentación, no va a haber una falta de colágeno. Ahora, cuando llegamos a cierta edad donde no producimos colágeno, la ingesta de colágeno puede ayudar. Hay muchos preparados farmacéuticos que nos pueden ayudar a sustituir ese colágeno que nuestro organismo ya no puede producir. Doctor, ¿qué más tienen que hacer, ya continuando acá, una vez que se ha dado respuesta a todas las inquietudes en torno a este tema? Bueno, en primer lugar, pues que tengamos en cuenta de que los dolores lumbar o lumbociáticos, el 80% de ellos no tienen una causa aparente, es decir, van a mejorar con un tratamiento bien hecho. Hablamos 14 días de antiinflamatorios, hablamos de medios físicos, el calor, si es que el dolor es ya crónico, pero si es una fase aguda que fue reciente, el hielo, el frío va a ayudar muchísimo. O a veces se combinan los dos, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando nuestro problema, a pesar de haber hecho el tratamiento correspondiente, no mejora o es muy frecuente, tenemos que visitar al traumatólogo para que haga el diagnóstico de qué está pasando. Puede tratarse, hablamos de una hernia de disco, hablamos de una contractura muscular, hablamos de una fractura a nivel de las vértebras, que a lo mejor no nos dimos cuenta si es una persona ya con algunos años. Puede tratarse también a lo mejor de una tumoración, Dios no quiera, un tumor ahí en la columna o una metástasis de otro lado. Es decir, hay una serie de problemas que podrían producirse y que por ello es necesario visitar al especialista, al traumatólogo o al ortopedista para hacer el diagnóstico correcto y poder dar lugar al tratamiento específico para ese paciente, y no esperar que se vaya a complicar, no esperar que pase tanto tiempo y vayamos a llegar a la cronicidad. Cuando recién empiezan los dolores de la ciática, dice por acá, ¿qué hacer? Bueno, generalmente lo que indicamos, en primer lugar, pues corregir las posturas, ¿no? Si es una persona que es oficinista, que está mucho tiempo sentado en la computadora, entonces esa persona no puede estar mucho, y eso para todo en general. Si estamos 8 horas trabajando, nosotros no podemos estar 8 horas sentados, tenemos que pararnos cada hora, cada media hora, pararnos un poco, caminar algo y regresar a nuestro sitio. Utilizar un asiento que tenga la posición correcta para que nuestra espalda esté ubicada en una posición normal. Un asiento de mala calidad que se hunde, que no hay un buen respaldar, también puede ser un problema. Entonces tenemos que en nuestra casa, si estamos mucho tiempo en nuestra oficina sentados, buscar el asiento correcto para tener una buena posición. También pues indicábamos no levantar cosas pesadas y sobre todo adoptar posiciones anómalas al adoptar cosas pesadas. Eso también puede ser un problema de que aparezcan estas ciáticas. ¿Cuál sería el asiento ideal, dicen, para los choferes en este caso? Bueno, los choferes, hay unos asientos especiales que los venden, que se ponen encima, que vienen, pues, da la curvatura de la espalda. Eso lo pueden buscar en algunos sitios donde venden cosas ortopédicas. Aquí se puede ubicar un asiento preciso para las personas que tienen que manejar por mucho tiempo. Y una cosa que ha incidido muchísimo en la lumbosatalia fueron estos 2 años de pandemia, por el teletrabajo, porque la gente pasó muchas horas en su casa sentada, realizando trabajo, o también porque las personas no pudieron salir de su casa, hubo poquísima actividad física, aumentaron de peso. Eso es un lugar que en la época COVID se haya multiplicado la cantidad de problemas de lumbalgia o lumbosatalia o dolores de la espalda, también pues que se presentaron durante estos 2 años y que ahora estamos viendo incluso las consecuencias. Justamente las personas que sufrieron COVID también son propensas a tener lesiones en los músculos, lesiones en los nervios, y también esto dio lugar pues a que se multiplicaran estos casos de lumbalgia o lumbosatalia. Y una cosa que es importante es que sepamos distinguir, porque en muchas ocasiones la gente va a la farmacia y se automedica, y va y dice: me duelen los riñones, denme algo para los riñones. Y no es en los riñones, porque los riñones solo duelen en 2 cosas: cuando hay un cálculo en el riñón, o cuando hay una infección que toca el riñón, una pielonefritis, porque ni siquiera la infección de vías urinarias duele en el riñón. La infección de vías urinarias baja, lo que hay es ardor al orinar y orina cada rato. Pero el dolor de riñón solo cuando hay un cálculo, o cuando hay una inflamación, infección arriba del riñón, que es una pielonefritis, una enfermedad muy aguda.
Entonces, ¿qué ocurre aquí? La gente va a la farmacia y el farmacéutico le da una ampicilina y un antiinflamatorio, un naproxeno o un Voltaren. Y un calmante. Exacto, y mejora unos días, pero no. Nosotros, para decir que nos duelen los riñones, tenemos que ir al médico y el médico va a detectar si es un dolor lumbar, de lo que hemos estado hablando, o si es un problema del riñón. Si es un cálculo renal, pues el dolor es un cólico durísimo. Y ¿cómo lo diagnosticamos? A través de un examen de orina vamos a ver hematura, es decir, sangre en la orina, o vamos a hacer un eco y vamos a encontrar el cálculo en el riñón, y esa es la causa, no es una lumbalgia alcalá, sino un cálculo del riñón. Y si es una infección del riñón, pues eso da fiebre, da un dolor muy importante a nivel de la columna, de la espalda, pero no justamente en la columna, sino en el riñón, y eso lo detectamos a través de los exámenes, y el especialista nos va a ver y va a hacer el tratamiento necesario. Entonces, no automedicarse, no ir a la farmacia y decir, me duele el riñón, ¿qué me tomo? Le dan un medicamento que lo que va a hacer es esconder el cuadro y agravarlo más en el largo plazo. Ok, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ha sido un importante tema que hemos abordado hoy con el doctor Ramón Echeverría, médico especialista en enfermedades respiratorias.